Entonces nos hemos quedado en versículo 11, ¿verdad? La naturaleza temporal de la caída de Israel. Entonces, cuando estamos mirando aquí Israel, el apóstol Pablo va a mantener hay que nosotros entrar en el contexto, la forma de entender esto, y no mezclar una vez más cuando hablamos de correctamente dividir las escrituras. El libro de Romanos nos ayuda bastante. Nos ayuda a entender la justificación, nos ayuda a entender la santificación y la glorificación, los tres tiempos de una sola salvación en Cristo. Romanos nos está enseñando aquello, porque hay pasajes que podemos ir, por ejemplo en Tito, en Filipenses, inclusive en el mismo Romanos, hay diferentes, habla de salvación y dice cuidado con tu salvación. Pero hay otros pasajes y algunos quieren interpretarlo de que podríamos perder la salvación. No, sino que está hablando de la salvación en un tiempo diferente a la justificación, cuando fuimos salvos de la pena del pecado. Entonces, en un tiempo pasado, cada creyente fue salvo de la pena del pecado. Eso es la justificación. Palabras de $5. Justificación, ¿verdad? Un tema legal. Fuimos legalmente declarados justos por Dios, siendo culpables. Nos declaró legalmente justos. Entonces ya no hemos sido salvados de la pena, que era la muerte, del pecado. Todo creyente. Y eso es eternamente, no es temporalmente. Y Romanos 1 al 5 nos enseña aquello, ¿verdad? Entonces del 6 al 8 Romanos nos enseña la santificación en un tiempo presente para todo creyente. ¿Qué significa ahora pues caminar como creyentes? Y estamos siendo en un tiempo presente salvos también del pecado, pero en otros sentidos, salvos del poder del pecado, ¿verdad? En la vida del creyente. Y ¿qué creyente no quiere experimentar victoria, verdad? Esta es plenitud, ¿verdad? Que Dios ofrece a todo creyente. Y en un tiempo futuro, pues, vamos a aprovechar la glorificación. Todo creyente va a aprovecharlo y va a ser cuando seamos salvos de la presencia del pecado. Entonces, Romanos nos está enseñando cómo agarrar este tema de la salvación, explicarlo, entenderlo bien, para poder precisamente enseñar las Escrituras, ¿verdad? Ahora, de la misma manera y de igual importancia tal vez, para poder correctamente dividir las Escrituras, nos da 9 al 11 que habla de Israel, pero la distinción que hay que mantener a través de las Escrituras entre Israel y los gentiles, la iglesia, ¿verdad? La iglesia no es la continuación de Israel. Y algunos hoy en día, eso es una enseñanza popular, ¿verdad? Ya se están poniendo las cositas y empieza con los bailes judíos y estas cosas, ¿verdad? Entonces entendemos claramente, si usted no vino esta mañana con su ovejita y su sacrificio, es porque entendemos de que estamos viviendo bajo otra era. Y Dios está trabajando con los gentiles en este tiempo. Y hemos visto de que como nación de Israel no se ha olvidado de lo que Él escogió y su promesa, ¿verdad? Que hizo Abraham acerca de su nación. Pero no está trabajando con su nación ahorita. ¿Por qué no vemos aquello? Bueno, pues ellos rechazaron como nación al Mesías, la provisión de Dios, ¿verdad? Pero aún así Dios no se ha olvidado de ellos. Y esto es la gracia de Dios, ¿verdad? Y nos hace recuerdo para nosotros en nuestra vida cristiana. A veces también nosotros rechazamos a Dios, pero Él Él es fiel a sí mismo. Nos ha dado su Espíritu Santo como garantía, ¿verdad? De que un día seremos resucitados. Nos ha dado su Espíritu Santo. Entonces, 11:11
Mi versión es un poco diferente, me van a disculpar, pero dice, pues la escritura dice, y ahora va a citar el Antiguo Testamento para para enseñarnos, todo el que cree en él no será avergonzado. Entonces, y versículo 12, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que le invocan. Sí, eran lindos versículos, pero están mal, ¿verdad? Sí, fuera de... Ok, gracias. Era para ver si estaban despiertos. Hace rato usamos el sonido para despertarles y ahora estamos... Otra vez, intentamos de nuevo. Estamos un poco cansaditos hoy día, vamos a probar de nuevo. Yo decía, Kelly... No, perdón. Ah, ah, ah. Está muy diferente esta versión, ¿eh? Se trajo su Biblia mormona. Estoy okay. Ok, vámonos otra vez, hermano. Romanos 11, versículo 11. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Y esto es una pregunta retórica que espera una respuesta negativa. De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. ¿Ya? Ahora, y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más su plenitud? Entonces, hay que tener cuidado en este pasaje que estamos tratando con gentes, etnias, Israel y gentiles, ¿verdad? Entonces, la naturaleza temporal de la caída de Israel, lo tienen, está ahí visible. Pablo hizo una segunda pregunta sobre el destino de Israel. ¿Tropezó y cayó Israel tan lejos y tan bajo que nunca podrá levantarse de nuevo? Es decir, se rebelaron tanto que ya pues Dios los abandonó del todo o ya no pueden estar una vez más en el lugar de bendición. Israel tropezó y cayó. Echemos un vistazo a la naturaleza de su caída. Esta enseñanza, mirar esto, es lo que para mí personalmente me confirmó la seguridad eterna. Porque puedo ver semejante rebeldía de Israel como nación y aún Dios lo posterga sí, pero no los abandona, ¿verdad? Y esto para mí ha sido una tremenda bendición entender mi vida cristiana. Israel tropezó y cayó, echemos un vistazo, ¿verdad? Este versículo usa 3 palabras griegas que significa tropezando o cayendo. Vemos ahí en el versículo 11, ¿acaso tropezaron, caer de ninguno por su transgresión? Entonces, esas 3 palabras vamos a mirar. Este versículo usa 3 palabras. Tropezar, han tropezado. En el griego, no voy a tratar de decir eso, taio, tropezar, errar, pecar o fallar, ¿verdad? Eso vimos en Romanos 9, 31 al 33. Ahora, caer, para que cayesen, en el griego pipto, caer en sentido literal o figurado o fallar y por lo tanto ser rechazado. Y la tercera palabra, transgredir, pero por su transgresión, paraptoma, caer a un lado del camino, un deslizamiento lateral o errar. Entonces, en un sentido más amplio, paraptoma también significa desviarse, ya sea en un error sin intención o en una transgresión deliberada, voluntariosa, una ofensa, pecado o transgresión. En Romanos 5, Pablo usó paraptoma, transgredir, para describir el pecado original o la caída de Adán. La pregunta es, ¿será que Israel, al igual que Adán, cayó tan bajo, tan lejos, que jamás podrá levantarse de nuevo? Si la salvación fuese por ley, por guardar ley, pues no podrían levantarse de nuevo, ¿verdad? Pero
es por promesa. Y aquí está la clave, ¿verdad? Entonces vamos a mirar y nos va a dar una figura, una ilustración para que podamos apreciar esta verdad. Pablo dio una respuesta absoluta a esta pregunta. Contestó no. En el griego me, genoito. Perezca ese pensamiento nunca, ni lo pienses. Es una manera rotunda de decir no en el griego, ¿verdad? Y eso está haciendo conexión a la pregunta original en el principio del capítulo. Digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, ¿verdad? Está continuando con ese pensamiento. Israel definitivamente no cayó tan lejos como para no tener la esperanza futura del reino de Dios. Inclusive individuos que son de la nación de Israel hoy día, si ellos creen en el Señor Jesucristo como su personal Salvador, son salvos, ¿verdad? Dios no está de una manera cambiando en ese sentido, pero sí Dios no está trabajando con Israel como una nación. Entonces, vamos a mirar aquí, más bien Dios usó la caída de Israel. Fíjense cómo Dios usa la caída, la transgresión de Israel en maneras positivas. Me gustó como dijo el hermano Keith, Dios no pone el pecado en uno, Dios no causó en sí el endurecimiento de Faraón, sino que Él le dio fuerza para continuar endurecido. Hay una diferencia, ¿verdad? Y eso nos ayuda a entender lo que está haciendo Dios. Entonces, de la misma manera, ellos se rebelaron contra Dios. Él está manteniéndolos, digamos así, en ese sentido. Ok, pues hijo, ¿quieres rebelarte? Bueno, pues, y lo castigamos de otra manera, ¿verdad? Y Dios va a usar esta situación para su gloria, ¿no? Entonces va a empezar a trabajar con una gente que, pues, no le había buscado. La caída de Israel trajo directamente la salvación a los gentiles, ¿ve? Ahora, no es que Dios haya empezado ¿no? No, está hablando en el sentido general, global, ¿no? Como la nación de Israel, ahora los gentiles, ¿verdad? Entonces, veámoslo así. No estamos hablando de individuos aquí. La caída de Israel trajo directamente la salvación a los gentiles. Dios usa la salvación de los gentiles para provocar a celos a Israel. ¿Ve? Entonces Dios va a usar esta situación y esto nos ayuda a entender un poco en cuanto a la disciplina de Dios. La disciplina de Dios nunca es para echar. El fin de la disciplina no es echar fuera. A veces la iglesia tiene que hacerlo, pero es con el propósito de que sea restaurado. Entonces Dios está poniendo en pausa el obrar con su nación Israel, pero es para restaurarlos y lo va a usar. Va a hacerlo a través de los gentiles. Pablo repite esta verdad para enfatizar que el fracaso de Israel trajo las riquezas del evangelio a los gentiles, las naciones no judías. Esto es importante. Entonces usted cuando cree en Cristo como gentil no se vuelve judío, ¿verdad? Son etnias, son gentes diferentes. No hay que entremezclar esto, sino el entendimiento de la palabra se vuelve totalmente borroso. Tenemos que hacer mucha gimnasia interpretativa para hacer esto. Si el fracaso de Israel trajo grandes bendiciones a las naciones del mundo, entonces el hecho de que la rebeldía de Israel y el fracaso trajo bendición, porque Dios ha utilizado para bien esto, las naciones del mundo. Imagina las bendiciones de su plenitud, de la palabra pleroma, aquí literalmente el cumplimiento o compleción, algo que está lleno a totalidad, ¿verdad? Imagínese cómo va a ser cuando ellos cambien de mente, ¿verdad? Ahora miremos el versículo 13 al 14. Dice el 12, y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? 13, pero a vosotros hablo, gentiles.
Ahora, va a empezar a dirigir la mirada a los gentiles aquí. Entonces, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, haciendo honor a mi ministerio. Voy a dirigirme ahora. Oigan, gentiles, no sean descuidados con su posición privilegiada y no se vuelvan jactanciosos. Hablamos de Divina Garzas, ¿verdad? Y entra propicio, ¿verdad? La ilustración. Nadie en el video va a entender, pero nosotros sabemos claramente lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, es verdad, ¿no? No por el hecho que Dios tenga la mirada dirigida a los gentiles en este tiempo, no nos da derecho de pensarnos algo mayor al judío, a Israel, ¿verdad? Pues de la misma manera que Dios nos ha injertado, nos también, ¿verdad? Puede sacar. Entonces esto va a dar como ilustración. Porque a vosotros hablo gentiles. Pablo escribió y va a usar su autoridad como apóstol a los gentiles. Pablo escribió directamente a todos los gentiles, ambos creyentes y no creyentes, diciéndoles que era responsable de ellos y que quería lograr mucho por medio de su ministerio a ellos. Vamos a Romanos 15 y 16. Pero os he escrito con atrevimiento sobre algunas cosas, para así hacer que las recordéis otra vez por la gracia que me fue dada por Dios. La gracia fue el apostolado, la autoridad que Dios le ha puesto. Entonces 16, para ser ministro de Cristo a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces el 14, dice 14 al 17, daremos lectura, dice: si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. Muy bien. Entonces, Pablo da 5 declaraciones condicionales, ¿sí? Y 5 metáforas diseñadas para ayudar a los gentiles a entender su posición privilegiada. Romanos 11:14, los celos. Por sí es condición de primera clase, sí es cierto que de alguna manera pueda provocar a celos a mis compatriotas los judíos y así de alguna manera los lleve a la salvación, ganarlos para Cristo. Es interesante que aunque Pablo está enfocado en es decir, está dirigiendo la palabra a los gentiles, siempre viene desde un enfoque de la nación de Israel. Y si hoy por hoy nosotros como pueblo de Dios, la iglesia, estamos detrás de Israel, ¿por qué? Por la única y misma razón de que Dios los ha escogido. Y siempre tenemos esa referencia, ¿verdad? Siempre mantenemos esa mirada. Pues es a través de esa raíz en Abraham que nosotros llegamos a recibir la bendición de la promesa, ¿verdad? Entonces es interesante y vamos a ir mirando eso si sigue un poco nuboso. Los celos, por sí condición de primera clase, hemos leído ahí. Entonces el 14 otra vez dice: si en alguna manera puedo causar celos a mis compatriotas y salvar a algunos de ellos. Aunque Dios está trabajando con los gentiles en este tiempo, es con el propósito de todavía restaurarlos. ¿Se da cuenta? Es interesante, ¿verdad? Entonces, el rechazo judío de Cristo resultó en la reconciliación de los gentiles a través de Cristo. Esto es poderoso.
Entonces, ¿cómo Dios está obrando y haciendo las cosas? Es que Dios no quiere que nadie se pierda. ¿Ah? Pablo estaba usando esta reconciliación de las naciones gentiles con la esperanza de crear un celo santo entre sus compatriotas judíos, para que regresaran a Dios para la salvación. Ahora el versículo 15. Porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? La resurrección pone otra ilustración aquí, porque sí, condición de primera clase, sí, y es cierto, su exclusión, sinónimo de la caída de Israel, que vimos en el 11:11, es la riqueza de los gentiles. Entonces, si su caída es la riqueza a los gentiles, imagina cuál será su admisión. Será como una resurrección de entre los muertos. Pone en un sentido figurativo. Dios tomará a su pueblo de regreso de la tumba del rechazo, como de estar de muertos y ahora vida, ¿verdad? Ahora el 16 dice, y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora esto no está hablando de pan, ¿no? Como el pedacito es, bueno, no sé, pero está hablando en un sentido figurativo, obviamente. El pan, sí, condición primera clase, considera lo cierto, las primicias o el primer pedazo de masa, los padres. Se está refiriendo a aquellos padres, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Es decir, la promesa fue hecha a Abraham, ¿verdad? Si ellos eran santos, separados, entonces la masa restante también es santa. Porque es a través de la raíz que viene para las ramas, que vamos a ver luego, que viene la promesa. Y era una promesa incondicional a toda su descendencia. Entonces si la ofrenda del grano inicial en la forma de una hogaza de pan era aceptada y apartada para Dios, entonces puedes estar seguro de que toda la masa de la mezcla de la cual provino el pan es aceptable también. ¿Se dan cuenta? Entonces, si Abraham, Isaac y Jacob fueron apartados para Dios, es decir, en ese sentido santos, ¿verdad? Entonces, toda la nación que ellos representan y representan a la nación de Israel, también es apartada para Dios. El versículo 16, el árbol, es decir, va a usar una ilustración aquí del árbol, la raíz. Entonces, cuando hablamos de la raíz, estamos hablando de los padres, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ya? ¿De dónde viene la nación de Israel? Bueno, pues viene de Abraham, de Isaac, de Jacob, ¿verdad? Entonces es santa, es apartada para los propósitos de Dios. Eso es algo que tenemos que entender en cuanto a Romanos 9, 10 y 11, que Dios al escoger en sí no está hablando de individuos, sino de corporativos, de grupos, ¿verdad? Entonces es para llevar adelante sus propósitos, su plan. También lo son las ramas. Entonces, si la raíz, Abraham, Isaac y Jacob, son separados santos para Dios, entonces su descendencia, también las ramas lo son. Un árbol está bien si el rizoma, la masa de sus raíces, es buena, ¿verdad? Si la raíz está sana, entonces el árbol va a estar sano. Entonces, si el rizoma, los padres de Israel fueron considerados santos, y lo fueron, sabemos eso. Dios hizo su promesa a Abraham de una manera incondicional. Entonces, sabemos que lo eran. Entonces, las ramas también se consideran santas. Dios considera a Israel para ser santa o ser apartada para Él, a pesar de que está en rebelión. Pues Dios lo va a utilizar por su propósito, porque Él escogió. Él lo va a usar para su propósito.
Eso no quiere decir que sea salva. De que Dios haya escogido Israel para su propósito, no quiere decir que ahora son salvos, ¿verdad? Y eso hemos estado aclarando, tratando de aclarar en los previos capítulos. Esto significa que siguen siendo su posesión personal, basada en su promesa a sus antepasados. Lo que sí podemos entender es que Dios tiene un reloj, Dios tiene un plan. Dios tiene lo que hemos visto, ¿verdad? La profecía y cómo Dios lo tiene, lo podemos entender, que Dios está trabajando de diferente manera en diferentes épocas. Vemos claramente que cuando en Daniel la nación de Israel en realidad Judá, fue castigada por Dios. Anteriormente el profeta Jeremías había dicho que iba a ser por 70 años, que Dios les iba a castigar. ¿Por qué? Porque no eran obedientes. No habían guardado el reposo para la tierra durante no sé cuántos años. Entonces los 70 años era para hacer descansar la tierra. Entonces los iba a sacar de la tierra para que descanse la tierra. Entonces, pero sin embargo, Dios les dice, va a ser 70 años, los voy a castigar, pero los voy a volver a traer, ¿verdad? Entonces vemos los propósitos de Dios y cómo Él está obrando con ellos, etc. Entonces, eso no quiere decir, pero que está hablando de ser salvos o perdidos, ¿no? Está hablando de que Dios tiene sus propósitos y está usando la nación de Israel para hacer conocer y vez tras vez en el Antiguo Testamento vemos, es para que sepan que yo soy Jehová. Es para que sepan que yo soy Jehová. Es para que sepan que yo soy Jehová, el que los sacó de la tierra de los egipcios, de la esclavitud. ¿Para qué? Para pues un propósito, ¿verdad? Entonces, mantengamos eso en mente. 11, 17 y 18, el injerto. Vamos a ver esto. Entonces estamos hablando de un árbol, ¿verdad? De una raíz, de las ramas. Dice el 17, pero si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo un olivo silvestre, gentiles, fuiste injertado entre ellas y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo. No seas arrogante para con las ramas. Pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Es una buena perspectiva de tener, ¿eh? Exactamente, baja la caña ahí. El injerto, pues sí, dice, condición primera clase, es cierto. Algunas de las ramas fueron desgajadas, Israel. Y ustedes, gentiles, fueron injertados en lugar de ellas y se convirtieron en participantes de la rica savia de la raíz. Una vez más, volviendo a Abraham, al cual fue hecho la promesa. Del árbol de olivo, el árbol es un olivo, ¿verdad? Representando Israel. No se enorgullezcan. Seguimos siendo olivo silvestre. ¿Ya? Aunque estamos injertados, sí. Pablo no dijo que los gentiles se habían convertido en Israel espiritualmente o de otra manera. Ojo, esto es importante. Y ahí hay personas que están tratando de enseñar de que pues ahí está, ¿ves? Ahí está. Los gentiles ahora, o la iglesia ahora es la continuación de Israel, ¿no? Y todo lo quieren espiritualizar. Entonces la palabra de Dios deja de tener sentido. El horario y el plan de Dios que podemos claramente ver deletreado en Daniel, en Ezequiel, en Zacarías. Esto es el plan y el propósito de Dios. Todavía Israel puede ir al Antiguo Testamento, el cual ellos tienen y lo creen. Lo pueden ir y ver esto. Porque el Evangelio es conforme a las Escrituras. El Evangelio de Pablo no es diferente a las Escrituras. El plan de Dios en el Nuevo Testamento es el mismo plan de Dios en el Antiguo Testamento. Israel tiene eso y lo creen y deberían saber que Dios no los ha rechazado. Dios va a volver a trabajar con ellos si es que cambiasen de mente.
Claro, sabemos de que en el propósito de Dios, Dios va a usar los gentiles y no va a cumplirse esto hasta que llegase el tiempo de los gentiles, ¿no? Entonces va a ser en el tiempo, en el momento de Dios. De la misma manera que el cautiverio en Babilonia iba a ser 70 años. Y ellos podían, Daniel tiene una esperanza tremenda al saber que los 70 se estaban cumpliendo. Y tiene una oración en Daniel 9, fíjese. Y los 70 años se iban a cumplir y iban a regresar a casa. Pues así lo había prometido Dios. Entonces él no quería que se desesperen. Aunque les va a castigar, no tengan esperanza. Pongan su fe en mí. Eso es lo que él quería, ¿verdad? Lo mismo para en aquel día, dice, ¿verdad? En aquel día, escucha, una advertencia para ellos, ¿no? Entonces Pablo no dijo que los gentiles se habían convertido en Israel espiritualmente o de otra manera. Sí, sus palabras sí dicen que los gentiles se han conectado a la raíz Abraham. Y esto es conforme a la promesa. Vamos a mirar cómo. En Génesis 17:5, Dios profetizó esta abundancia de creyentes, ¿verdad? Lo hizo en el 12, 1 al 3, pero más específicamente lo vemos en el 17:5. Vamos ahí. Génesis 17, versículo 5, dice así: no serás llamado más Abraham, sino que tu nombre será Abraham, porque yo te haré padre de multitud de naciones. Multitud de naciones. Entonces, Dios profetizó esta abundancia de creyentes. Verdaderamente Abraham se ha convertido en el padre espiritual de muchas naciones y no solo en el padre de Israel. No dijo, mientras Israel obedezca, te voy a bendecir o voy a bendecir a Israel, pero si ellos desobedecen, entonces te haré padre de multitud de naciones. No dijo eso, no es condicional a la obediencia de Israel, ¿se dan cuenta? Dios lo prometió que iban a ser partícipes, sí o sí. Eso no excluye la promesa para Israel, que todavía es vigente. Y esa distinción hay que mantener. La gracia de Dios. En Gálatas 3, 7 al 9 y 14, Pablo explicó que nosotros los gentiles nos hemos convertido en hijos de Abraham y que somos bendecidos con él todos sin volvernos Israel. Bueno, vamos a mirar eso. ¿Cómo es posible? A ver, ¿será cierto? Estarán malas notas. Gálatas capítulo 3, versículos 7 al 9, dice así: 7 al 9, por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Momento, ¿cómo es esto? Si acabo de decir que nada que ver, son separados, pero ahí está, ¿verdad? Entonces deberíamos estar poniéndonos esto y trayendo la ovejita, ¿no ve? Para sacrificar. Bueno, sigamos leyendo. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Se dan cuenta? ¡Wow! Ahora saltemos adelante al 14. Dice: a fin de que en Cristo la bendición de Abraham viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu mediante la fe. En Cristo. Es así que viene la promesa. Dice así, más adelante, dice en el 16, ahora bien las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia, a su simiente. Hay diferentes versiones, ¿verdad? No dice simientes, simiente, ¿verdad? Entonces hay una distinción ahí, no dice y a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Es que es a través de Jesucristo que las naciones son bendecidas. Es así como funciona. Jesucristo, Él de la nación de Israel, ¿verdad? Ahí es como entra. Ahí es como somos injertados por la fe. Somos partícipes de la promesa hecha a Abraham. Interesante. Porque fíjense en el versículo 29, al final del capítulo, del 3, pone esta conclusión.
Dice, y si sois de Cristo, fíjese cómo ha estado argumentando, ¿no? Cómo es que funciona esta bendición. Dice en el 29, y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham. Pareciera que es al revés. Debería decirlo de otra manera, ¿verdad? No, nosotros estamos colocados en Cristo y por ende injertados a la promesa original. Porque Cristo está en la descendencia y el linaje de Abraham. Tremendo, cómo Dios ha hecho todo esto. Las buenas nuevas, hermano. La promesa. Entonces, herederos según ¿qué? Las obras. Porque somos obedientes. Según la promesa. Esto de ninguna manera quita la soberanía de Dios, ni tampoco quita la responsabilidad sobre el hombre. Dios ha elegido trabajar de esta manera. Solamente aquel que cree es colocado en Cristo. Dios ha escogido todo esto, pero de ninguna manera hace que Dios haya escogido quién está en Cristo. ¿Se dan cuenta? Wow. Sigamos. A veces me desvío un poco. Gálatas 3:29, Pablo explicó que nosotros los gentiles nos hemos convertido en los hijos y herederos según la promesa de Abraham. La promesa es dada a Abraham, ¿verdad? Una promesa incondicional. Entonces nosotros hemos sido injertados en las bendiciones de Abraham por medio de Jesucristo. Ahora, Romanos 11, volviendo al capítulo ahí, de 11, 18 a 24. Gentiles, nosotros, gentiles. Naciones gentiles, multitudes de gentiles, aquellos que no son de la etnia judía, ¿ya? No sean arrogantes con respecto a las ramas, el Israel caído. Esto es algo que nosotros apreciamos por medio de la gracia. Y nos da un anhelo, un deseo, igual que Pablo, una carga tremenda por Israel. Porque nosotros entendemos que fuimos injertados a la bendición de Abraham por gracia. Y lo mismo va a ser cierto para Israel. Entonces nuestro anhelo, nuestro pesar, ¿verdad? Es por Israel también, un Israel caído. La altivez de espíritu siempre viene a través de viene antes de una caída. Proverbios 16, 18. La altivez siempre viene antes de la caída. Entonces queremos siempre mantener la perspectiva de la gracia. La fe conecta con la promesa. Entonces, 18 dice, no seas arrogante para con las ramas, hablando de las ramas naturales del olivo, ¿verdad? No seas arrogante para con las ramas. Y amamos a Israel, amamos a la nación de Israel. Es y sigue siendo la nación escogida de Dios. Entonces, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Entonces Pablo mandó a los gentiles su responsabilidad como su apóstol, Pablo apóstol a los gentiles, a no ser orgullosos con respecto a las ramas judías rebeldes. Qué linda advertencia, qué linda exhortación que nos dé Pablo en ese sentido. Y si hoy en día Israel podríamos mirarlo desde un punto de vista humano, si hoy en día Israel sigue siendo una nación y sigue siendo lo que es porque hay creyentes en el mundo alrededor que lo están defendiendo. ¿No es verdad? Dios ha escogido utilizar inclusive la nación de Estados Unidos para defender a ese país. ¿Por qué? Porque los padres fundadores de este país creen en la palabra de Dios y que Israel sigue siendo la nación escogida de Dios. Dios lo ha escogido así, lo ha usado. Tenemos que decirlo así, ¿verdad? Ahora, lastimosamente, nuestros líderes no lo están viendo. No están apreciando lo que Dios está haciendo. Pero eso significa que Dios ha dejado de trabajar con su nación escogida. No. Simplemente nosotros, como viendo en el transcurrir de la historia, podemos apreciar esto ha resultado, esto ha pasado, ¿no? Entonces Dios utiliza personas, casos, naciones para defender y estar en defensa de Israel.
En caso de que seas tentado a volverte arrogante, recuerda que tú no sustentas a la raíz, Abraham, Isaac y Jacob, sino la raíz a ti, debido a que recibiste la bendición de la salvación en Cristo por medio del pueblo escogido de Dios. La promesa fue dada a Abraham, ¿no? Entonces ahí es como somos partícipes de esa raíz. De ninguna manera reemplaza. Ahora, Romanos 3, 1 al 4. ¿Cuál es entonces la ventaja del judío? ¿O cuál es el beneficio de la circuncisión? Bueno, grande en todo sentido. En primer lugar, porque a ellos se les ha sido confiado los oráculos de Dios. Entonces, ¿qué? Si algunos fueron infieles, ¿acaso su infidelidad anulará la fidelidad de Dios? Es una buena pregunta, ¿eh? Entonces, de ningún modo perezca el pensamiento, dice, antes bien sea hallado Dios veraz, aunque todo hombre sea hallado mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Juan 4, 22. Juan 4:22. Vosotros adoráis a lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Volviendo a la promesa, ¿verdad? A la raíz. Muy bien. Ahora 19 y 20. Dice, dirás entonces, tú gentil, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad. Nada que tú hayas merecido, sino por su incredulidad. Pero tú, por la fe, te mantienes firme. Entonces, la fe, una vez más, volvemos al entendimiento, como nos decía el hermano Keith esta mañana. La fe comprende que yo no puedo. La fe más bien comprende que solo Él, ¿verdad? Entonces, volviendo a la fe, aquí te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Y en la gracia no hay. Quita toda jactancia. Entonces, cuando tú dices que las ramas judíos incrédulos fueron desgajadas para que pudiera ser injertado al rico tallo, tienes razón, tienes razón. Recuerda siempre que los judíos fueron desgajados por su incredulidad y los gentiles fueron injertados por la fe. No es que Dios sea un Dios caprichoso. Es claramente por su incredulidad, su desobediencia, su rebelión contra Dios. Entonces, los gentiles, por la fe, fueron injertados. Esto no quiere decir que Israel era salvo y luego dejó de ser salvo, ¿no? No está diciendo eso. Lo que sí dice es que debido a que Israel rehusó a creer, Dios los desgajó y Dios los desgajó y los puso a un lado, lejos de su bendición. Usó el hermano Keith, creo, o el hermano Carlos esta mañana, la ilustración de las parábolas. Hermoso. Los líderes de Israel habían rechazado el mensaje, entonces empezó a usar parábolas. Entonces solo los que creían podían entender, ¿verdad? Entonces, no es que rechazó de hablarles, pero tenían que creer, ¿verdad? Para entender el mensaje. Entonces, Romanos 11, 20, 21, no te ensoberbezcas si no teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará, querido gentil. Gentiles, no sean arrogantes, sino que dense cuenta que si ustedes no aceptan la salvación de Dios, lo mismo les podría suceder como les aconteció a las ramas naturales. Y en cierto sentido podríamos decir, como estábamos hablando anteriormente, gentiles, busquen a Dios antes, ¿verdad? Mientras sea hallado. Porque sabemos que el tiempo, el marco de trabajar de Dios con los gentiles es temporal. Va a volver a trabajar con Israel, ¿verdad? Entonces no seamos arrogantes. Démonos cuenta que es
que es Dios quien nos ha injertado. Es un gran privilegio para los gentiles el estar conectados a la raíz y recibir las bendiciones de Abraham. Promesa, la promesa. Y eso lo vemos en Génesis 12:3. En ti las naciones del mundo serán benditas. Gálatas 3:8-9. Gálatas 3:8-9. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Eso te incluye, querido gentil. Así que los que son de fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Y una vez más, es por medio de Jesucristo, ¿verdad? La simiente. Ahora, Romanos 11:22 nos dice así: mira, pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios, si permaneces en su bondad. De lo contrario, también tú serás cortado. ¿Se dan cuenta? No estamos una vez más hablando de ganar o perder salvación. Estamos hablando de obrar en pueblos, ¿verdad? Pablo no estaba diciendo que una persona puede perder su salvación. No estamos hablando de individuos, estamos hablando corporativamente, es decir, gentes, ¿verdad? Nación, Israel, gentiles. Entonces, él dijo que los gentiles inconversos, de los cuales él era responsable como apóstol, no debían ser arrogantes contra las ramas naturales. Esto sería el antisemitismo. Y que debían aceptar a Cristo como su Salvador, así como gentiles, aceptarlo a Jesucristo, como debía también la nación de Israel aceptarlo, ¿verdad? Como Salvador, para que Dios no les cortase de la oportunidad de ser salvos, como lo hizo con el Israel incrédulo. Ahora, hay una falta de entendimiento en cuanto a esto. Para ser salvo, algunos creen que hay que aceptarlo a Cristo en tu corazón. No hay eso en la palabra de Dios. Es un falso entendimiento. Vamos a Juan 1:12. Vamos a ver cómo es que uno puede recibir a Cristo. ¿Qué significa recibir a Cristo? O aceptarlo en este sentido. Y cuando usa el término aceptar, como digo, es como nación, aceptarlo como Mesías, tenían que hacerlo Israel. Pero Juan 1:12 nos dice así, ¿lo tienen ahí? Tomen un momentito para observar esto, porque hay esto es un malentendido que hay entre el pueblo hoy día, pensando de que hay que aceptar a Cristo como Salvador para ser salvo. Y la Biblia, como digo, no enseña aquello. Dice más bien, pero a todos los que le recibieron. ¿Viste? Hay que recibirle en el corazón. Ahí está, ¿no? ¿Dónde está el corazón? No dice nada de eso. Sigamos leyendo. Dice, a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, es decir, quiero aclarar, dice, a los que, ¿qué? Le pidieron en el corazón, ¿verdad? No, a los que creen en su nombre. ¿Se dan cuenta? Clarín, más claro agua. Es interesante, pero importante. Hay una gran diferencia. El creer o el pedir entrar a mi corazón. El aceptarle como mi Salvador es diferente a creer. Si yo tengo que hacer algo para que Él sea mi Salvador, entonces ¿acaso la obra de Cristo no fue suficiente? Yo lo acepto por la fe. Es decir, yo descanso, ceso de trabajar, porque la gracia no es obra, hemos visto esta mañana. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente, una perspectiva diferente. Yo ceso de obrar, yo ceso de hacer. No queremos que la persona, de alguna manera, ¿usted es salvo o no? Claro, es salvo. ¿Por qué? Si usted fuera esta noche al cielo y le preguntamos, ¿verdad? Y usted va delante de Dios y Dios le dice, momento, ¿por qué debo dejarte de entrar? No es que yo acepté a Jesús en mi corazón, ¿verdad? No es que yo le di mi vida. Es que yo le di mi vida. Momento, ¿verdad? Yo pensé que Cristo dio su vida por usted. ¿Se dan cuenta? Es muy diferente, no es similar, no es parecido. Y no queremos que la gente piense,
piense mal. El recibir a Cristo, hermanos, es creer. Por eso Juan nos aclara. Es decir, los que creen en su nombre, más de 160 veces en el Nuevo Testamento, como para que creer, bien clarito. Creer en Jesucristo, que murió por mis pecados y resucitó al tercer día. Eso es el requisito para ser salvo. Hablamos anoche de que la fe nos salva. La fe depositada en un objeto. Ahora, el tema es cuál es el objeto. Y eso queremos aclarar a la gente, ¿verdad? Si el objeto de su fe es que yo lo acepté, ¿será que ese objeto salva? No, pero yo lo acepté, lo recibí. Está, dice ahí. ¿En qué está depositado ese objeto? Yo oré. Yo sé que soy salvo porque yo oré. Además, el predicador, que era un tipo, sale en la tele. Yo lo vi, sale en la tele. Y él me dijo que ahora yo soy salvo. Y además otro tipo me dijo que solo firme mi nombre en la bibliecita ahí atrás y la fecha para que sepa soy salvo. Está confirmado, ahí está. Yo lo hice. No, dice Tito 3:5, no salvó. ¿Se dan cuenta? El objeto es lo que vale. Usted está sentado en ese asiento. Usted depositó fe en ese asiento. ¿Sí o no? Ni siquiera lo pensamos, en realidad es automático, ¿no? Pero usted, el momento que llegó y descansó, ¿verdad? En el asiento. Ahora, quiero preguntarle, ¿es su fe que lo sostiene o la silla? Pues es la fe, ¿no? Mientras el hermano enseña, estoy creyendo, sí puedo, está, sí, ¿verdad? No, usted cesó de pensar, aquello se sentó y punto. ¿Qué le está sosteniendo su fe o el objeto de su fe? El objeto. Y ese objeto es suficiente. Ahora, ese objeto no le va a salvar, pero ese objeto sí le va a sostener sentado. Vale, esa fe vale para quedarse sentado. Ahora, cuando hablamos de un objeto necesario para ser salvo, ¿en qué vamos a depender? Solamente en Jesucristo. Dios dice, Dios declara en su palabra que ahí está el poder para salvación. Ahora, para el mundo esto es locura. Pero para nosotros los que creen, poder de Dios para salvación. Ese es el objeto que salva, querido creyente. Y si usted no ha puesto su confianza plena en ese objeto, pues ¿qué le está perjudicando? Hágalo ya mismo. No es necesario que pase un minuto más. Crea en el Señor Jesucristo y sea salvo. Y punto final. Entonces él dijo que los gentiles inconversos de los cuales él era responsable como apóstol no deberían ser arrogantes. Lastimosamente muchos creyentes hoy día han perdido de vista eso. En muchas sociedades como la Europa moderna, por ejemplo, han rechazado a Cristo y endurecido hacia el Evangelio. Esto es un buen ejemplo. Ahora, hay creyentes en Europa hoy en día, pero cuando hablamos de Europa generalizando, podemos ver que claramente han rechazado a Cristo, ¿verdad? No debería sorprendernos que Dios haya escogido llevar el evangelio de ellos para ofrecerlo a otras sociedades. Claramente, hermanos, podemos ver Dios obrando de otra manera en Sudamérica en el día de hoy. Hay una hambre tremenda por la palabra de Dios. La gente quiere comer. Donde sea que usted vaya en Sudamérica hoy día hay un hambre tremendo. Lo cual no se ve en Europa. Entonces, 11:23 nos dice así. Seguí en Lucas, Juan. 11:23, perdón. Dice, y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Y lo va a hacer.
La verdad del asunto es que si Israel llegara a creer en el Evangelio, Dios le injertaría de nuevo. Efesios 2, 8 y 9 claramente nos dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe, ¿verdad? Romanos 9, 1 a 3 dice: digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne. Vemos en 10:1, está orando por Israel. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. ¿Por qué orar si Dios los ha descartado? No, entendemos que Dios no los ha descartado en ese sentido, ¿verdad? Entonces, 11:24, porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es un olivo silvestre, y en el olivo silvestre no había ninguna promesa, ¿verdad? No había. Pero ahora somos injertados. Entonces dice así: y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado. ¿Cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? El injertar a Israel de vuelta sería fácil para el Dios que nos trajo a los creyentes gentiles las bendiciones de Abraham. El hecho de que nosotros estemos participando de la raíz va en contra de la naturaleza. Pero ¿sabe qué? A la vez, eso encauciona mayor aprecio de parte de los gentiles. ¿Para qué? Para ocasionar celo a aquel pueblo de Dios, aquella nación.